que todas las especialidades la tienen y las tenemos presentes. Eso nos lleva a nosotros a que el árbol urinario, nosotros tenemos que hablar de él y saber que dentro de la patogenia, el traumatismo lo debemos mencionar. Y ustedes vieron que en la primera clase, que eran las generalidades, hablé de patogenia en obstrucción urinaria y vieron lo que era el síndrome urinario alto y bajo. Hoy vamos a hablar del traumatismo urinario inferior. Yo siempre le comento a ustedes, jóvenes, que cuando vamos a hablar de un tema, traumatismo urinario inferior, ven cómo está aquí el arriba marcado. La parte urinaria baja contempla la vejiga, la uretra, y lo clasificamos en traumatismo de vejiga o traumatismo de uretra o traumatismos mixtos. Mixtos es que se maltrate tanto la vejiga como la uretra. Pero fíjense esta gráfica que ustedes tienen aquí a mano derecha, que tenemos que observar y recordar que el tracto urinario bajo en el hombre es diferente al tracto urinario bajo en la mujer. El tracto urinario bajo en el hombre, podemos ver que la vejiga en el hombre y la mujer es lo mismo, pero se dan cuenta, la uretra del hombre tiene una porción prostática membranosa, una porción vulvar y una porción peneana. Todo esto nos hace a nosotros entender que el traumatismo urinario en el hombre es muy importante y nosotros tenemos que conocer muy bien y saber que la anatomía es diferente. Fíjense que la vejiga y la uretra de una mujer es corta. Eso nos hace a nosotros pensar que la uretra de una mujer muy poco se golpea, muy poco se maltrata o es traumatizada, pero muy poco, no es que no ocurre. En mis inicios de la especialidad, recuerdo que una vez vino una paciente que llegó a emergencia politraumatizada y cuando apretamos la vejiga veíamos que la orina salía solo, la uretra se había desprendido. El accidente fue automovilístico, le pasó por la cadera, fracturó la pelvis y desprendió tanto vejiga como uretra. Esa paciente murió a nivel de pabellón. Tenía traumatismo abdominal cerrado, compromiso de hígado, de vaso, compromisos vasculares y bueno, estando en pabellón fallece. Vamos ahora a separar entonces el traumatismo urinario bajo hablando de los dos sitios. Ya les di desde el punto de vista anatómico y de ahora vamos a hablar desde el punto de vista de cómo es el traumatismo. Ustedes en esta figura pueden ver muy bien cómo la ubicación anatómica de la vejiga y vemos la parte de la uretra. Fíjense, un golpe en la zona baja, las llaman el vientre, o la zona baja de la zona del hipogastrio, o la zona ubicada por debajo del ombligo, un golpe en esa zona puede repercutir sobre la vejiga y condicionar en vejiga varios tipos de lesiones, ya sea una ruptura intraperitoneal, una ruptura extraperitoneal o una contusión vesical, o que a veces si el golpe es muy amplio, el traumatismo es muy amplio, se comprometa tanto la vejiga como la uretra. Fíjense cómo clasificamos los traumatismos vesicales. Y quiero que recuerden esta clasificación sencilla. Una contusión vesical, una ruptura vesical intraperitoneal y una ruptura vesical extraperitoneal, y una intraperitoneal. Esto tiene mucha importancia para nosotros porque el manejo muchas veces cambia y cuando el paciente tiene una ruptura intraperitoneal y esa orina entra a la cavidad peritoneal, pues nos hace a nosotros entender de que probablemente ese paciente sea quirúrgico y llevado a pabellón. Esta clasificación de las lesiones según la Asociación Americana de Cirugía y Trauma se las menciono, pero realmente lo ven, lo analizan, lo pueden revisar en cualquier literatura, que realmente para el manejo médico y que ustedes lo entiendan no tiene tanta importancia. Ahora vemos las causas de los traumatismos de vejiga. Fíjense las causas. Hay causas como llamamos nosotros traumatismos penetrantes, que siempre que hablemos penetrantes, eso sería en la porción de la baja del abdomen en el hipogastrio, se habla de heridas por arma de fuego, se habla de heridas por arma blanca y las manipulaciones, la iatrogenia, que es una manipulación que pueda ocurrir que sea trauma penetrante, pero esta manipulación iatrogénica no es la misma manipulación que estamos acostumbrados a ver
cuando hablamos de lesiones vegetales. La iatrogenia es un traumatismo penetrante en la vejiga y esos traumatismos tienen que ver cuando en algún momento un cirujano de abdomen, ginecólogo, cirujano general, sea un oncólogo, quirúrgico, lesione la vejiga en el acto quirúrgico. Y fíjense, traumatismo no penetrante, los accidentes automovilísticos, los golpes como vieron ahora, las caídas y las lesiones espontáneas, que son no penetrantes, es decir, la pared no está comprometida, pero puede ser un traumatismo tan fuerte que pierda la continuidad de la vejiga. Fíjense, el trauma vesical, la clínica. Estas clínicas, en estos tipos de pacientes, yo pregunto poco la clínica porque la clínica es muy o es poco precisa. Fíjense, en las manifestaciones iniciales, lo más importante en un traumatismo y que uno sospeche que es un accidente, pues lo más importante es tener los antecedentes del traumatismo externo. ¿Cómo fue? Ah, no, que al joven le dieron con un bate ahí abajo o le tiraron un zapato. No, él fue que en un accidente en el carro sufrió un golpe con el volante. No, que el paciente iba pasando una calle y lo arrolló un carro. Y entonces, ¿qué sabe uno en qué sitio dio el golpe? Y probablemente ese accidente compromete tanto la pared como los huesos. La cavidad pélvica tiene los huesos pélvicos y cuando hay un golpe sobre la cavidad pélvica, esos huesos, a veces ellos mismos, aparte de hacer un cerclaje para proteger la vejiga, como es la estructura pélvica, al fracturarse ellos rompen la vejiga. Observar un hematoma en el abdomen inferior, de pensar traumatismo de vejiga por la ubicación sin presión. Ustedes ven esquimos y bueno, en esa zona. Tener rigidez en la pared muscular, tener cuando hay micción que el paciente dice que está orinando, nos habla de que tiene hematuria. Eso nos hace a nosotros sospechar que hay un traumatismo del tracto urinario bajo, pero también opciones por cateterismo, es decir, que nosotros pongamos una sonda y consignamos una hematuria franca. Eso nos hace pensar que puede haber un traumatismo de vejiga. Las tardías, las manifestaciones tardías, esto es un poquito más difícil para el diagnóstico, que el paciente puede venir con un cuadro de abdomen agudo, lo que tenemos una irritación peritoneal, que el paciente diga que no puede orinar y ya han pasado 2 o 3 días del accidente o de la causa y nosotros tenemos que pensar que algo puede estar ocurriendo y que la vejiga esté comprometida. El aumento en sangre de la urea y creatinina, el nitrógeno sérico, eso hace pensar que si hay una retención azoada, que si tuvo un golpe en ese sitio, pues pensar que puede haber algún problema. Y el último que ven aquí, si alguien pues tiene algo en la parte baja del abdomen, no orina, está en malas condiciones, pensar en el antecedente quirúrgico. Fíjense la evaluación. Esto es muy importante y quiero que lo recuerden ustedes. La parte clínica importante, el interrogatorio y el examen físico. Hay una prueba que hacemos luego, la prueba de integridad vesical. Esa prueba de integridad se las menciono, nosotros inyectamos líquido, colocamos ese líquido. Si el líquido que colocamos a través de una sonda lo volvemos a obtener, decimos la vejiga está íntegra. Pero si a un paciente, recuerdo hace años en el hospital, me llamaron por un paciente inconsciente, había un politraumatismo, tal, y tenía un abdomen, pero estaba en malas condiciones de que estaba en un cuadro de coma, que hasta neurología lo llevó, neurocirugía, pabellón. Bueno, yo nada más hice una prueba de cateterismo, coloqué 500 cc y se fueron y no retiraron, y pasé 1000 cc y tampoco regresaron por la sonda. Dije, este paciente tiene una ruptura y lo llevé a pabellón en esas condiciones. En ese momento el neurocirujano lo evaluó y no consideró llevarlo a un pabellón. Posteriormente, el neurocirujano llevó a una evaluación con un estudio de imágenes y consideró que el paciente debía ser llevado a pabellón, ellos también. Pero el estudio ideal para diagnosticar un traumatismo de vejiga se llama un estudio radiológico. De aquellos que yo les puse a ustedes en aquella lista, aquí sí se usa la cistografía. Es un estudio donde se lleva un contraste a la vejiga, se llena y se hace a gran llenado y rayos X post vaciamiento. Después de vaciar, ver si el contraste se ve por fuera. Pero lo importante es que el estudio radiológico ideal para ver un paciente con
con una sospecha de una lesión de vejiga es una cistografía a gran llenado. Ven que nosotros siempre manejamos un poquito las consideraciones del manejo y las condiciones del paciente y el soporte manejo clínico. Cuando hay un traumatismo vesical, nosotros primero que todo tenemos presente tener una adecuada derivación de la orina. Saber que la orina llega a la vejiga, pero nosotros debemos ver que si el paciente está orinando bien, pues vemos que esté orinando y lo observamos. Y si no, a veces para derivar esa orina y hay una hematuria, colocamos una sonda en la vejiga, siempre teniendo en cuenta que no estemos pensando en que haya un traumatismo de uretra. Cuando se sospecha traumatismo de uretra, no colocamos sonda porque podemos agravar las condiciones. Drenaje rápido y eficaz del área perivesical. Cuando nosotros vemos que haya un traumatismo de vejiga y estamos sospechando una ruptura extraperitoneal y que haya una colección pélvica, pues podemos a veces colocar una sonda, vaciamos esa vejiga y evitamos que se haga una colección perivesical. Pero a veces hay pacientes que hay que llevarlos nosotros a pabellón por las condiciones y el cierre del defecto de la pared vesical. Cuando nosotros hacemos una evaluación y vemos que es un defecto pequeño, pues con poner una sonda a veces y dejar en reposo, pues la vejiga pudiera cerrar. Y hay casos donde nosotros tenemos que ver, y es cuando muchas de estas pacientes vienen acompañados de traumatismos pélvicos severos, con fracturas de las ramas isquiopúbicas, fracturas de cadera, como se dice. Entonces, muchas veces los traumatólogos entran con nosotros para hacer la exploración y ellos corrigen la fractura y nosotros revisamos a ver en qué condiciones está ese trauma de vejiga. Pero muchas veces son de manejo médico. El manejo sí es indispensable quirúrgico cuando la fractura es intraperitoneal, porque sí, perdón, cuando la lesión de la vejiga es intraperitoneal. Y eso se da más intraperitoneal cuando la vejiga está llena, porque al contener líquido es como que si estallara y estalla más por la zona peritoneal que tiene la vejiga cuando está llena. Y entonces eso sí nos llevaría a tener una exploración quirúrgica porque el paciente, pues si no se corrige eso, pudiera terminar en una peritonitis y esa peritonitis complicar las condiciones del paciente. Entonces la conducta, observación, un cateterismo, colocar una sonda, una rafia de vejiga o una derivación urinaria. Esto es más de la especialidad, pero es fácil para que ustedes sepan que ante un traumatismo de vejiga, muchas veces nosotros, si es una contusión, como les dije anterior, pues lo observamos. Si vemos que hay una hematuria y pueda sospecharse una lesión de vejiga extraperitoneal, nosotros colocamos una sonda uretrovesical sabiendo que la lesión es pequeña y lo dejamos. Si la lesión es grande, hacemos una laparotomía, pero preperitoneal, no entramos a la laparotomía, hacemos un abordaje preperitoneal para ver cómo están, pero muchas veces en esos casos hacemos combinado con intraperitoneal para ver hasta qué tamaño está esa lesión que hizo la pared vesical y si hay acompañado una lesión de órganos intraabdominales como el intestino delgado, el ilion o el colon, o saber si el golpe de ese paciente o el traumatismo ha llevado también a presentar compromisos en muchas ocasiones. Cuando nosotros abrimos vemos una cantidad de sangre en la cavidad peritoneal, porque el abordaje muchas veces de nosotros es extraperitoneal, prevesical, pero cuando es politraumatizado, yo personalmente el abordaje lo hago a través de la cavidad abdominal, hago un abordaje transperitoneal. Aquí ustedes pueden ver lo que les dije, la cistografía. Hay una lesión en la parte superior de la vejiga y ven ustedes cómo el contraste se va a toda la cavidad peritoneal arriba. Ven contorno vesical normal y si uno no tiene mucho cuidado, si lo ven a la ligera, no toman bien la radiología, pudieran ver la vejiga bien y aquí está el escape y ven el contraste entre las asas. Aquí no, aquí es una ruptura vesical extraperitoneal, extra, y la vejiga no tiene contorno, hay escape por todos lados. Había múltiples lesiones en vejiga que condicionaban que el escape se perdiera. Las complicaciones son, bueno, nosotros las mencionamos, un hematoma pélvico, un absceso pélvico que se pasa inadvertida, una lesión
intraperitoneal, y a los días el paciente viene con un cuadro de un abdomen agudo que dice que tienen una peritonitis y resulta que una lesión, paciente traumatizado pasó por alto la lesión del traumatismo vesical. Y esta incontinencia urinaria parcial, no sé por qué me apareció ahí, porque eso lo vemos más en la especialidad. Fíjense que ese fue el traumatismo de la vejiga. La vejiga, como ven, no fue como el riñón, no, el riñón compromete la vida. La vejiga pueden en muchas ocasiones, hasta los traumatismos, pasar desapercibidos, porque, perdón, el cirujano, que muchas veces son los cirujanos generales quienes entran, pues manejan traumatismos más graves donde el paciente compromete la vida. Entonces tienen un estallido de vaso y operan el vaso y vieron que había un hematoma retroperitoneal, pero en el momento no se dieron cuenta que había una lesión o era una lesión de vejiga pequeña y pasó desapercibida. En cambio, ahora vamos a hablar de los traumatismos de la uretra. ¿Recuerdan cuando les hice el dibujito? Que en la primera gráfica donde les hablé de la anatomía de la vejiga y de la uretra. La uretra en el hombre es muy diferente a la uretra de la mujer y por eso les digo, los segmentos de la uretra en un hombre son segmento prostático y membranoso y el segmento vulvar y peniano. Son 4 partes, la uretra peniana, la uretra vulvar, la uretra membranosa y la uretra prostática. Fíjense que aquí pongo una flechita y le hablo que la membranosa y la prostática es la uretra posterior. Bueno, estas lesiones a este nivel son muy importantes para los urólogos y nosotros las tenemos muy pendientes porque ese es el rompecabezas de un urólogo que practique el manejo de las cirugías a niveles de periné y el uretra posterior. Porque cuando ustedes vieron, que voy a regresar la primera imagen atrás, vieron que esta uretra es muy grande. Y este sitio de la uretra es el sitio más difícil para poderla abordar. Y desde el punto de vista de manejo quirúrgico, más que de manejo cuando nos llegue el paciente. Porque yo les estoy presentando esto a ustedes, es para que ustedes recuerden. Y fíjense que les estoy dando pausa para que entiendan que la uretra tiene 2 segmentos o dos zonas. La uretra posterior, que es la membranosa y prostática, y la uretra anterior, que es la peniana y vulvar. Entonces, a veces yo les pregunto, ¿en cuántos segmentos se divide la uretra prostática? O les digo, la uretra posterior es esto o esto, o la uretra anterior es esta o esta, en preguntas de selección. Entonces, este segmento de la uretra, yo se los estoy haciendo recordar. 1, por el traumatismo urinario bajo de la uretra. 2, porque a mí me gusta que recuerden anatomía. Y 3, porque la uretra del hombre es diferente a la uretra de la mujer. ¿Entendido? Pues fíjense, aquí tenía el dibujito y me fui para atrás, porque es que yo a veces ya estas charlas, pues, no, las tengo yo programadas de hace tiempo. Entonces recuerdan aquí, esta es la vejiga, pero los traumatismos de lo que voy a hablar es este tubito que lleva la orina al exterior. Y este tubito no mata a nadie. El problema es que ese ducto, las complicaciones que se ven después de los traumatismos, que no sean bien manejadas y aún bien manejadas, es un quebradero de cabeza para el urólogo que vaya a estar dispuesto a hacer esa cirugía. En nuestro país y en muchas partes, no todos los urólogos están en capacidad de abordar esta cirugía y sobre todo la uretra posterior. Eso, pues, amerita un tiempo y un entrenamiento. En nuestro hospital nosotros lo hacemos. Las causas de traumatismo de uretra, las mismas que vieron anteriormente: accidentes automovilísticos o de trabajo, manipulaciones instrumentales. Aquí tenemos que ver mucho nosotros los urólogos, que rompemos las uretras o las maltratamos cuando hacemos una exploración. Pero también tienen que ver mucho los médicos no urólogos a nivel de emergencia, que cuando llega un paciente con un traumatismo sin ninguna, a veces ninguna indicación de nada, de una vez dicen, un paciente politraumatizado debe tener una vía aérea, una vía nasal, una vía de drenaje venoso tal y una sonda. Esa, poner una sonda a todos los pacientes, yo no estoy adecuado ni está. Heridas por arma de fuego o arma blanca, estas están metidas en todos lados. Lesiones en silla de montar, esto sí es muy importante. Que ustedes anden caminando por una pared o estén montados en un árbol y caigan y queden como en silla de montar.
ya van a ver esa imagen. Lesiones espontáneas cuando hay procesos inflamatorios, traumatismos sexuales y las mordeduras, que pongo aquí mordeduras humanas. Se ve como raro, pero nosotros que estamos en este ambiente nos damos cuenta que las mordeduras humanas tienen mucho que ver en eso. Fíjense los traumatismos a nivel abdominal. Como un traumatismo puede a este nivel condicionar por esta zona, condicionar un hematoma a esta zona, de hacer un hematoma pélvico, hacer un desprendimiento, como ustedes ven aquí, sea como sea, por un traumatismo abdominal adelante, que ese golpe comprime la pared abdominal baja, desplaza la vejiga, probablemente desprende un ligamento que une la próstata al pubis, al hueso, y condiciona un desprendimiento de la uretra membranosa. En este sitio, si ustedes se dan cuenta, este es el pubis, esta es la vejiga, este es el recto. Y aquí está la uretra prostática que debería unirse aquí con la uretra membranosa. Pues hay una ruptura por el golpe. Al romperse, pues no va a salir la orina. En ocasiones el paciente cuando llega a una emergencia y llega con este golpe, pero tiene un traumatismo abdominal cerrado que está comprometiendo la vida, pues no se dan cuenta de esto. Lo llevan a pabellón y muchos de esos casos nos ha tocado entrar nosotros en segundo tiempo. Fíjense entonces, las lesiones de la uretra posterior dependen de la injuria. Recuerdan que yo les dije que era muy importante saber la uretra anterior y la uretra posterior. Fíjense que la uretra anterior es muy fácil de nosotros manipularla, la uretra peniana y hasta la uretra vulvar, la que está escondida y es difícil alcanzarla por vía perineal o por vía anterior. Si nos metemos por vía anterior, nos cuesta llegar a este sitio. Y si nos metemos por vía perineal, nos cuesta también. Es más, nosotros en nuestro servicio hemos hecho un trabajo, hemos presentado sobre abordajes de esta zona de la uretra con trabajo de trabajos libres y trabajos en póster, de técnicas que nos permitan abordar mejor esta zona de la uretra. Entonces, fíjense lo que les dije aquí, que la uretra posterior es una uretra que tiene que tener mucho para llegar a ella con una injuria muy importante. El desplazamiento de estos huesos del pubis, de la pelvis, hacen que se pueda ver comprometida el vértice de la uretra de la próstata y eso hace que se desplace. Como la uretra prostática está más baja, tenemos la uretra membranosa, ella está fija a la aponeurosis perineal media o al periné y desplazar la próstata con la vejiga, pues lo que hace es como seccionar. Y entonces el desplazamiento del pubis, este hueso, los pubis y los músculos de estos, como la próstata está unida a ellos, ella se va con esta en el desplazamiento y hay una lesión de la uretra membranosa o lesión de la uretra membranosa vulvar. Esta fisiopatología, pues, no es tan importante o este mecanismo de patogenia para ustedes, pero sí nosotros los urólogos la ponemos porque esta es una lámina de una charla que yo di de Colapinto McCann en 1977. Estaría yo comenzando terminando el 97. No, si yo terminé antes. Ellos publicaron una clasificación de los traumatismos de uretra basada en esta fisiopatología. Pero bueno, no, ya en 97 ya estaba yo volando en la urología. Entonces, fíjense, el otro mecanismo de producción de los traumatismos de uretra, el anterior era el golpe en la pared abdominal baja, en el hipogastrio. Y este es el que le digo, caminar por una cerca, estar montado en un árbol o caer sobre un objeto. Y entonces ese golpe hace lesionar, ya no sería la uretra aquí membranosa y prostática a este nivel, sino que sería una lesión de la uretra vulvar o de la uretra peniana, de acuerdo como caiga. Pero entonces se dan cuenta que una cosa es lesionar la uretra peniana, otra es la uretra vulvar, otra sería la uretra membranosa y otra sería la uretra prostática. La cuestión se va, claro, al ir más profundo, la más posterior es la más delicada para nosotros en el abordaje de reparación, que ya van a ver que esas conductas varían. ¿Quién maneja de una vez? Las manifestaciones clínicas, tampoco las pregunto, pero es bueno que ustedes sepan. Sangramiento a través del meato uretral. Un sangramiento por el meato uretral dice que algo está pasando.
si el sangramiento es sin micción, que no es hematuria, sino que sale solo, eso habla de que hay un traumatismo de la uretra y que ese traumatismo es por debajo del esfínter externo. La imposibilidad para orinar a un paciente. No, eso también es. El paciente le llega politraumatizado, pero dice que tiene un dolor en el hipogastrio y entonces dice, no puedo, ¿ha orinado? No, yo desde el accidente no he podido orinar. Bueno, imagínense la vejiga, la uretra prostática, donde está la próstata, por dentro va la uretra prostática, la membranosa. A ese nivel se debió seccionar y el paciente no puede orinar. Pero nos damos cuenta cuando el paciente habla y está ahí, pero cuando el paciente se va a pabellón, ese dato pasa desapercibido. Que nosotros tengamos un paciente y que la vejiga sea palpable, un globo vesical, y dice, bueno, y esta pelota que tiene aquí y no orina, entonces usted dice, algo debe haber pasado en la uretra, en la vejiga y en la uretra. Ahora, este es un hematoma perineal, este es un signo muy importante. Cuando nosotros vemos un paciente traumatizado y le vemos a nivel del periné un hematoma que a veces se describe como hematoma en alas de mariposa, eso nos hace sugerir que la uretra esté contusa o se haya golpeado. Hay que ver qué tipo fue, si fue una lesión completa o fue una contusión o una sección. El antecedente de qué pasó. Y cuando hay fractura de pelvis, que el paciente llega, lo examinan los médicos de emergencia y le piden porque tiene una fractura de fémur y una fractura. Cuando nosotros vemos en la radiografía que hay fracturas de la pelvis ósea, un porcentaje bastante alto se acompaña de lesiones de uretra y compromisos de vejiga. Entonces, fíjense, el diagnóstico, yo les dije que los signos clínicos son valiosos, se los mencioné ahora, pero son específicos. Ustedes pueden pensar que esos signos sean de un traumatismo de vejiga, de un traumatismo de uretra, que a veces lo que tenga es un globo vesical y ustedes no saben si es porque el paciente no ha tenido ganas de orinar y no ha tenido dónde ir a orinar porque está en una camilla y le dicen, ¿y usted ha orinado? No, yo no he podido orinar. Bueno, ¿quiere orinar? Aquí le traigo un envase para que lo haga. Pero lo de inespecíficos no es una realidad. Pueden ser inespecíficos. Ahora, la ausencia de signos, estos de los que yo le mencioné, no descarta una lesión. Y el estudio ideal para ver un traumatismo de uretra es lo que llamamos la uretrografía retrógrada. ¿Se recuerda? Cuando yo le di las generalidades que les mencioné. Este es un estudio que está en manos de los radiólogos y que realmente el médico urólogo es el que tiene el conocimiento de realmente cómo hacer ese estudio. El urólogo debe tener el conocimiento y debe tener la habilidad y la destreza de que en muchas ocasiones es preferible hacer la uretrografía retrógrada. Se pone un instrumento o un uretrógrafo, así se llama, un aparatico que se coloca en el meato uretral, se estira un poco la uretra y se inyecta el contraste. Y ahí se ve si el contraste pasa o no y ahorita lo podemos apreciar. Pero en los exámenes preguntamos nosotros, al igual que en los traumatismos de vejiga, yo también pregunto no los signos y los síntomas, porque son confusos, son más específicos para nosotros en la especialidad y para el de ustedes el que quiera llegar a ser urólogo. Fíjese, esta es una uretrografía. Ven aquí entrando el contraste y el contraste no pasó a la vejiga, ¿ven? No llenó la vejiga, el contraste se está escapando aquí. Hay una lesión completa de la uretra vulvomembranosa, a nivel de la membranosa vulvar. El contraste no continúa vejiga y no dibuja vejiga, sino que aquí en nuestra radiografía se escapa. Ya nosotros sabemos que hay una lesión de uretra. La conducta aquí es muy controvertida entre los urólogos. Algunos dicen, ¿qué hago yo? Intento pasar una sonda. Si intentan pasar una sonda, terminan de desprender la uretra, que ya aquí hay un pasito de control. Hay conductas donde se dice, dejemos, que la van a ver más adelante, pero yo lo menciono, dejemos esto en reposo, pongámosle una sonda por arriba y veamos a ver hasta que pase el proceso del hematoma, que decidimos. Hoy día,
en algunos casos de traumatismo que ya no hayan sido por automovilísticos, por aplastamiento y eso, por una manipulación de una uretra, por una sonda que le haya pasado a alguien y no la sepa pasar, nosotros podemos hacer una exploración endoscópica y ver si podemos recanalizar. Pero este es un caso donde debe dejarse en reposo esta uretra y poner una sonda por arriba, por debajo del ombligo, que es lo que llamamos cistostomía. Entonces, fíjense, la clasificación de los traumatismos de uretra. Aquí es donde está la de Colapinto y McCartney. Esta clasificación es muy dada para nosotros, los urólogos. Y yo no se las pregunto a ustedes como le puedo preguntar las clasificaciones de los traumatismos renal, donde le dije que había el grado 1, 2, 3, 4 y 5. Y les mencioné que yo preguntaba más que cuál era el 1, el 2 o el 3. ¿Qué diferenciaba un traumatismo renal mayor de un traumatismo renal menor? Esta clasificación es de nosotros, de urología. Se la preguntamos a veces a los residentes de posgrado y a los especialistas, que es una uretra intacta, que es una lesión próstato-membranosa clásica, que es la lesión de uretra membranosa vulvar, proximal y o del diafragma urogenital. Es la más frecuente. Pero estas son de la uretra posterior. Ven que este señor, no era urólogo, este es un radiólogo que hizo esta clasificación. Y habló de las lesiones de uretra anterior, que si está o no intacta la fascia de Buch. Cuando está intacta, el hematoma no se extiende. Cuando hay un traumatismo de uretra y el hematoma se rompa, la fascia esté comprometida, usted ve toda esa zona con un hematoma. La menciono, no es aquella de la cirugía Asociación Americana. Esta es más de un radiólogo y tiene mucho que ver con la práctica urológica de nosotros. Aquí está. Esta grafiquita, por eso le digo, no, si yo estaba por los 97, ya estábamos en el posgrado de urología. Cuando yo regresé ya en el 92, pero yo ya había trabajado como urólogo donde yo hice mi posgrado. Entonces aquí pueden ver lo que yo les dije. Una contusión y se ve la uretra íntegra, no está rota. Habrá una contusión, pero no se perdió la continuidad. Ustedes ven aquí la segunda. No hay paso para la vejiga. Vejiga, uretra prostática y no pasa. Y aquí se comprometió tanto la uretra membranosa como la porción vulvar. Esta es la más frecuente y después cuando vamos a reparar, aquí es el quebradero de cabeza de un urólogo. Pero es un dibujito para que ustedes lo vean. Entonces la conducta, fíjense, la conducta o el tratamiento. Esto es propio de la especialidad. Yo jamás le voy a preguntar a un estudiante de medicina, dígame, ¿cuál es la conducta de un traumatismo de uretra? Lo que sí le pregunto yo a veces a los estudiantes de medicina es lo siguiente. ¿Qué es la conducta? Y a veces a los de posgrado. ¿Qué sonda le colocarían ustedes a un paciente? ¿Qué drenaje uretrovesical o sonda le colocarían a ustedes cuando sospechen un traumatismo de uretra? Y ustedes, yo le pongo una Foley-Tal, una Nela total. No se puede poner sonda, no se debe colocar sonda. Fíjese que aquí pongo yo que el drenaje uretrovesical es la sonda, pero que tiene que ser hecho por un urólogo o por un residente de posgrado, pero nadie ante sospecha de un traumatismo de uretra debe poner una sonda, porque un traumatismo de uretra, de una contusión o un desgarro menor o una lesión menor, pueden convertirla en una lesión mayor cuando alguien con poca experiencia pueda hacer ese procedimiento. Y ustedes preguntarán, ¿y el urólogo también no pudiera terminar de lesionarla con el procedimiento? Sí, eso yo creo que es muy verdadero, pero el urólogo está en capacidad de que si no logró pasar la sonda, se lo lleva a pabellón y resuelve el problema. No como muchas veces que hemos visto la sonda cuando llegamos a explorar, que han puesto la sonda en otro lado. La sonda no está en la vejiga ni en la uretra, está en el espacio periprostático o por fuera. Una cistostomía, que es una derivación, como le dije, poner una sonda por arriba, por debajo del ombligo. Una exploración endoscópica o quirúrgica, que hacer una realineación o una uretroplastia. Realmente estas conductas son muy polémicas. Y lo último que nosotros hemos manejado y cosas que yo aprendí en el posgrado era que era preferible dejar en reposo la lesión de uretra posterior, esperar que se absorba el hematoma, esperar que pase la reacción inflamatoria y solo hacer una derivación urinaria de una cistostomía. Pero hay escuelas que no piensan, dicen que a veces es mejor realinear para que queden más cerca los cabos, y hay otras escuelas que dicen de hacer una uretroplastia primaria. No, yo no estoy de acuerdo con uretroplastia primaria en ese momento.
Entonces, de la conducta y vienen las complicaciones de los traumatismos de uretra, que aquí es donde se nos ve el problema de los urólogos después, porque los traumatismos terminan en estrecheces y esto hace muy mala calidad de vida a los pacientes que no puedan orinar por su vía normal y que tengan que tener una derivación urinaria o lo que llamamos la citotomía, o que el paciente después de un traumatismo quede con incontinencia urinaria o que quede con impotencia. Esto es importante y ustedes que lo recuerden, pero lo que queda aquí es lo más delicado para nosotros en la calidad de vida es la estrechez, pero también estos dos factores tienen que ver mucho con la calidad de vida del paciente. Entonces aquí ven ustedes una lesión de uretra posterior, aquí ven, déjenme ver, ven aquí una lesión de uretra, ya como complicación, una estrechez de la uretra aquí. No pasa bien la orina y una disminución del calibre, déjenme ver que se me va, y aquí ustedes ven una lesión de uretra. Aquí este es un paciente que nosotros operamos en nuestro servicio, hicimos una uretroplastia posterior y pusimos a conectar esto con esto. Y estas son imágenes de las que yo les puse antes. Un paciente que tuvo un accidente, un traumatismo de uretra y después mire cómo cicatrizó con una estrechez. Y aquí es donde nosotros decidimos las conductas después en la reparación. Y esto es lo que llamamos la uretroplastia, ver cómo vamos a llevar esta zona de la uretra, llevar la uretra hasta este sitio. ¿Ven? Aquí está la estrechez, resecada la estrechez, se planifica hasta hacer la anastomosis. Esto es propio de los urólogos. Bueno, jóvenes, la próxima charla que yo quiero comentarles a ustedes es los traumatismos genitales. Traumatismo genital. Es importante que ustedes